Deseo hablarles con el favor del Señor I wish to speak to you all with the favor of the Lord sobre este tema, over this topic. sin un Without predicador, a preacher. sin un predicador. Without a preacher. Toca a tu vecino y dile, hermano, necesitas un predicador. Touch your neighbor and tell him, brethren, you need a preacher. Yo necesito un predicador en mi vida. I need a preacher in my life. Todos necesitamos un predicador en nuestra vida. We all need a preacher in our lives. Yo sé que hay gente que no les gustan los predicadores I know that there are some who don't like the preachers, y piensan que no necesitan un predicador. and they think that they do not need a preacher. No, I can save myself without a preacher. Me puedo salvar yo misma sin Who un needs predicador. the preacher? ¿Quién necesita un predicador? Well, God needs a preacher. Dios necesita un predicador. Dios necesita un predicador Dios necesita un predicador. y lo necesita para tu vida. And he needs it for your life. Amen. Creo que ya estoy en problemas. I think I'm in trouble already. Mari leyó la enseñanza y dice, pastor, eso está duro. I read this lesson and I said, Pastor, this is strong. Esto está fuerte. This is strong. ¿Estarán listos para recibirlo? Will they be ready to receive it? Cierre sus ojos, vamos a orar. Close your eyes and let's pray. Señor, tomo dominio y control de todo este lugar en el poderoso nombre de Jesucristo. Por el poder de tu palabra, el poder creativo de tu palabra, Señor, someto todo espíritu, ya sea humano o diabólico, Señor, bajo el dominio de tu Espíritu Santo. Señor, perdónanos, ayúdanos. Danos entendimiento de tu palabra. Haznos humildes, oh Dios. Déjanos entender lo que tú vas a hablar a nuestra vida en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra del Señor dice en Romanos 10, 14 al 15. The word of God says in Romans 10, 14 through 15. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. The word of God says, how then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, who bring glad tidings of good things. Segunda de Timoteo 4, verso 1 y 2. 2 of Timothy 4, verse 1 to 2. Pablo a Timoteo. Paul to Timothy. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica, diga conmigo, predica. Predica la palabra de Dios. Mantente preparado. Sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. The word of God says, I solemnly urge you in the presence of God in Christ Jesus, who will someday judge the living and the dead when he comes to set up his kingdom. Preach, say with me, preach the word of God. Be prepared whether the time is favorable or not. Patiently correct, rebuke, and encourage your people with good teaching. Hechos en el capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Oigan lo que sigue. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Acts chapter 2 says, when the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. But Peter, standing up with the 11, raised his voice and said to them, Men of Judea, and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you, and heed my words. Then Peter said to them, Repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remissions of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Listen to what it says next. For the promise is to you and to your children and to all who are afar off, as many as the Lord our God will call. La venida del Espíritu Santo The coming of the Holy Spirit hizo cosas poderosas en el mundo. did powerful things in the world, Cosas que jamás habíamos visto. things that we had never seen. Pero una de esas cosas que hizo But one of those things that it did fue tomar a hombres comunes y corrientes was to take common men y levantarlos y convertirlos en poderosos predicadores. and lift them up and convert them into powerful preachers. La prueba está en Pedro. The trial and the proof was in Peter. Oh, Pedro se levantó con un espíritu poderoso Peter rose up with a powerful spirit. y comenzó a predicar la palabra como jamás imaginó podía hacerlo. And he began to preach the word in a way that he never would have thought Es capable. debido a esos predicadores It is thanks to those preachers que la palabra del Señor ha llegado hasta nuestros oídos. that the word of God has reached our ears. Ha llegado hasta nuestro lugar donde nos encontramos. It has come to this place where we are now. Esto es el Espíritu de Dios. This is the Spirit of the Lord. Me seréis testigos You shall be witnesses hasta lo último de la tierra. until the end of the earth. Oh, cuando te da miedo predicar la palabra de Dios, When you're afraid to preach the word of tú God, necesitas el poder del cielo. you need the power of heaven. Dale un aplauso a este que da el poder, Round of aleluya. applause for him who gives the power. Quiero decirles, hermanos, que vivimos en una época I want to tell you all that we live in a time donde el cristianismo es muy atacado. where Christianity is very attacked. Los predicadores The preachers son encarnecidos por todos los enemigos. are cruelly mocked by many enemies. En el Senado en Washington In the Senate in Washington, existen propuestas de ley there are bills donde se especifica which specify que si un predicador pastor that if a preacher or pastor se niega a casar refuses to marry a una pareja de homosexuales o lesbianas, a homosexual or lesbian couple, sea puesto en la cárcel. he will be put in prison. Existen lugares There are places, de encuestas en internet there are survey sites on the donde internet se reciben opiniones públicas where you receive public opinions sobre películas, about movies, revistas, magazines, etcétera. etc. Y ahí se han publicado And there have been published las opiniones the opinions que la gente tiene that the people have sobre los predicadores. over preachers. Ellos dicen, They say la gente opina, they have this opinion. oh, los predicadores son inmorales, Preachers are immoral, ridículos, ridiculous. son pequeños hombrecitos They're little men con un cerebrito with a small mind tratando de dominar a las personas. trying to dominate people. Les dicen a la gente lo que deben y no deben hacer. They tell people what they should and shouldn't do. Son odiosos, They're hateful. son insensibles, They are insensitive. son codiciosos They are greedy y muy lujuriosos también and very lustful as y, well y juiciosos. and judge Al ver judicious. cómo nuestra sociedad In seeing how our society y la cultura del mundo de hoy and today's culture se va degradando cada hora que pasa, degrades with every hour that passes, es importante no dejarnos influenciar por ese veneno. it is important to not let ourselves be influenced by this poison. ¿Cómo es que la Biblia describe a un predicador? How does the Bible describe a preacher? La Biblia nos coloca The Bible places us entre los que se salvan y los que se pierden. in between those who are saved and those who are lost. Dios nos planta los pies entre el cielo y el infierno, God plants our feet between heaven and hell, entre los vivos y los muertos.
between the living and the dead, entre la gracia y el juicio. between the grace and judgment. Sin un predicador no hay esperanza. Without a preacher, there is no hope. La predicación es esencial, hermano Agustín. Preaching is essential. Es parte del proceso It is part of the process donde la gente puede conocer a Dios y conectarse con Dios. where people can get to know God and connect with Him. No es una pérdida de tiempo venir al templo It is not a waste of time to come to the temple y sentarnos a escuchar al predicador enseñar la palabra de Dios. and sit down and listen to the preacher speak the word of God. No es un entretenimiento. It's not entertainment. Es la manera en cómo Dios anhela comunicarse It is the way that God yearns to communicate y hacer llegar su obra de vida hasta ti. and act in your life. La predicación The preaching es el mecanismo diseñado por Dios is the mechanism designed by God para alcanzar to reach y librar tu alma del infierno. and liberate your soul from hell. Algo sucede en este lugar Something happens in this place. cuando el predicador abre su boca para hablar la palabra de Dios. When the preacher opens up his mouth to speak the word of God. Es algo que no sucede en ninguna otra parte del mundo. It's something that does not happen in any other place in the Se world. abre un puente de conexión espiritual A bridge of spiritual connection is open entre lo humano y lo divino. between the human and the divine. Y la unción del Pentecostés se derrama nuevamente. And the anointing of Pentecost is poured out again. Y comienzan a ocurrir los milagros. And miracles begin to happen. Las maravillas suceden. Wonders occur. Se abren los ojos del ciego. The eyes of the blind are open. Los males salen. The evil flees. Las vidas son cambiadas. Lives are changed. La mente atormentada The mind is tormented. recibe la paz del cielo. The tormented mind receives the La peace from heaven. salvación te toca. Salvation touches Todo you. es posible cuando la palabra de Dios es predicada. Everything is possible when the word of God is preached. Sin un predicador no hay esperanza. Without a preacher, there is no hope. Sin un predicador no hay milagros. Without a preacher, there is no miracle. Dios no podría hacer nada en la iglesia sin un predicador. God couldn't do anything in this church without a preacher. Pablo no fundó la iglesia de Roma. Paul did not found the church of Rome. Esos hermanos ya eran convertidos. Those brothers were already converted. Eran mayormente judíos, esclavos, servidores. They were mostly Jewish slave and servants. Ellos ya eran bautizados y llenos del Espíritu Santo. They were already baptized and filled with the Holy Spirit. Pablo no les está evangelizando a los romanos para que se salven. Paul was not evangelizing the Romans to be saved. Más bien les está presentando el poderoso proceso Rather, presenting the powerful process que Dios le da al predicador that God gives the preacher para alcanzar al rico y al pobre, to reach the rich and the poor, al blanco y al negro, white and black, al hombre y a la mujer, men and women, al esclavo y al libre, the enslaved and the free, al judío y al gentil. and the Jew and the Gentile. La predicación contiene 4 poderosos elementos. The preaching contains 4 powerful elements. Número 1. Number 1, ¿Cómo invocarán a Jesucristo si no han creído? how will they invoke Jesus Christ if they have not believed? Número 2, ¿cómo creerán en este Dios sin haber oído al predicador? Number 2, how will they believe in this God without having heard the preacher? 3, ¿cómo oirán el llamado del Señor si nadie les predica? Number 3, how will they hear the Lord's call if no one preaches to them? Y 4, ¿cómo predicarán el mensaje de salvación si el predicador no es enviado? 4, how will they preach the message of salvation if the preacher is not sent? La predicación rompe la barrera social, Preaching breaks the social barrier, cultural, the cultural barrier, económica, economic barrier, racial y educativa. the racial and educational barrier. La palabra de Dios The word of God hará lo que Dios quiere. will do what God wants. Te seguirá por el camino que te vayas. It will follow you whichever path you Te take. buscará en tu morada. It will seek you out where you are at. Llegará a ti donde quiera que te encuentres. It will reach you wherever you are. Te visitará en lo oculto. It will visit you in the hidden. Y eso posible porque causa del predicador está presente. Always when there is a preacher, Dios envía al predicador. God sends the preacher. Él predica la palabra.
He preaches the word. La gente oye la palabra. People hear the word. La gente crea la palabra. People believe in the word. La gente invoca el nombre de Jesús. People invoke the name of Jesus, Y ellos se salvan. and they are saved. Gracias al predicador. Thanks to the preacher. Sin un predicador no hay esperanza. Without a preacher, there is no hope. Dios no podría hacer nada en el mundo sin un predicador. God would not be able to do anything in the world without a preacher. Dios envía al predicador. God sends the preacher. Esto es más que una persona pararse en un púlpito. This is more than just a person standing at a pulpit. Esto es un llamado divino. This is a divine calling. Esto no es una profesión. This is not a profession. No estudias para ser un predicador. You don't study to be a preacher. No es la elección de ningún hombre. It is not an election of any man. No es una manera de hacer dinero. It's not a way to make money. No es algo que haces para competir. It is not something you do to compete. Esto es un llamado del Rey de Reyes. This is the calling from the King of Kings. De Saulo se dijo, It was said of Saul, apártame a ese, set that one aside for me. sácalo de entre muchos. Take him out of the many. Cuando Dios te pone en la iglesia, When God puts you in his church, tú tienes un llamado. you have a calling. Pero cuando te hablo de ser un predicador, When I speak to you about being a preacher, esto es algo más alto. this is something greater. Es Dios confiándote la responsabilidad de predicar su palabra. This is God trusting you the responsibility to preach his word. Es Dios elevando la vida del predicador a una posición de autoridad superior. It is God raising the life of the preacher to a position of higher authority. Es Dios influenciando su vida, It is God influencing your life, usando su boca, using his mouth, poniendo pensamientos de virtud en él. putting thoughts of great virtue in him. Es Dios haciéndole hablar palabras que pueden salvar el alma, It is God making him speak words that can save the soul, sanar matrimonios, heal marriages, libertar a los oprimidos por el diablo, free those oppressed by the devil, cambiar el corazón del pecador. change the heart of the sinner. ¿Qué tan importante es el predicador en tu vida? How important is the preacher in your life? ¿Crees que necesitas uno? Do you think that you need one? Pregúntale a Nínive si ellos necesitaban a Jonás. Ask Nineveh if they needed Jonah. Pregúntale a Samaria si ellos necesitaban a Felipe. Ask Samaria if they needed Philip. Pregúntale al rico estando en el infierno si necesitaba a Lázaro. Ask the rich man in hell if he needed Lazarus. Pregúntale a Bellwood si necesita a Ricardo González. Ask Bellwood if they need Ricardo Gonzalez. Pregúntale a Elgin si necesita al pastor Malagón. Ask Elgin if they need Pastor Malagon. Pregúntale a Corinto, a Éfeso, Galacia, Colosas, Tesalónica. Ask Corinth, Ephesus, Galatia, Colossus, Thessalonica. Si necesitaban a Pablo, Silas, Bernabé y a Timoteo. If they needed Paul, Silas, Barnabas, and Timothy. Pregúntale a los que están en el cielo si ellos necesitaron un predicador. Ask those who are in heaven if they needed a preacher. Es más, ve y pregúntale a los que están en el infierno si ellos necesitan un predicador ahora. Better yet, go and ask those who are in hell if they needed a preacher now. Pregúntale al diablo si necesita un predicador. Ask the devil if he needs a preacher. Te va a decir, ¡no! He's going to say, no, ¡Los odio! I hate them. Nadie podría salvarse si no tiene un predicador sobre su cabeza. Nobody can be saved if they do not have a preacher over their head. Lo voy a decir otra vez, nadie puede salvarse si no tiene un predicador sobre su cabeza. I'm going to say it again. Nobody can be saved if they do not have a preacher over their head. Yo soy muy bendecido al tener un predicador sobre mi cabeza. I'm very blessed to have a preacher over my head. Tú eres muy bendecido al tener un predicador en este lugar. You are very blessed to have a preacher in this place. Nuestros hijos son muy bendecidos al tener un predicador en su salón de clases. Our children are very blessed to have a preacher in their classrooms. Quiero que sepan que en la iglesia hay orden. I want you to know that in the church there is order.
Dentro del templo hay diferentes roles. In the temple, there's different roles. El evangelismo, Evangelism, la planificación, planification, el discipulado, discipleship, la organización, organization, la escuela dominical, Sunday school, la enseñanza, teaching, los ministerios, ministries, etcétera, etcétera. etc., etc. Todas estas funciones son vitales All these functions are vital y muy necesarias dentro de la iglesia. and very necessary within the church. Siempre habrán iglesias con mejores programas de evangelismo, There will always be many churches with better evangelism programs, vistosas páginas sociales en internet, with colorful social pages on the internet, mejores sistemas de sonido, better sound systems, de grabación y video, and video recording systems, enormes pantallas y luces atractivas, huge screens and attractive lighting, más dinero, more money, mejores asientos, better chairs, más recursos, more resources, mejores edificios better buildings, y un transporte óptimo. and optimal transport. Y aunque todo esto es bueno y útil, And although this is good and useful, también se envejece, it also ages, falla fails, y da dolores de cabeza. and gives headaches. Sin embargo, However, debes recordar you must que remember siempre tendrás un predicador que te dará lo mejor de sí. that you will always have a preacher who will do his best. Uno que semana tras semana te predicará esperanza. One who week after week will preach hope. Uno que predicará la palabra de Dios para salvarte, One who will preach the word of God to save para you, corregirte, to correct you, para volverte a la senda de la vida. to return you to the path of life, Recordarte lo que ya estás olvidando, to remind you of what you para already forgotten, despertarte, to wake you up, animarte, encourage you, exhortarte exhort you, y desafiarte and to challenge you, so para que no te vuelvas frío y pierdas tu alma. that you do not become cold and lose your soul. La predicación Preaching es lo único que nos revela el plan de Dios. is the only thing that reveals the plan of God. Es más lo que tú sabes acerca de la oración, You know what? Even what you know about prayer, del ayuno, about fasting, lo que sabes de la Biblia, what you know of the Bible, acerca de la obediencia, regarding obedience, acerca del poder de Dios, regards to the power of del God, amor y del perdón, of love and forgiveness, llegó a ti a través de tu predicador. came to you through the preacher. La predicación Preaching es el croquis is the sketch para vivir una vida de éxito. to live a successful life. Oh, el éxito All success no tiene nada que ver con tu dinero, has nothing to do with money, ni con el tamaño de tu casa, nor with the size of your house, ni con la marca del carro que manejas. nor with the type of car that you El drive. éxito no tiene nada que ver con la marca de tu ropa. Success has nothing to do with whatever brand of clothes you're No wearing. tiene nada que ver con la marca de tus zapatos. Has nothing to do with the brand of shoes you're No wearing, tiene nada que ver con el tipo de comida que comes. nor with the food that you eat. Una vida exitosa A successful life es aquella que al terminar aquí en la tierra is the one that when it ends here on earth tiene un comienzo glorioso y eterno con Cristo en el cielo. has a glorious and eternal beginning with Christ in heaven. La Biblia dice, The Bible says, ¿y qué beneficio tienes si obtienes y ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? and the word of God says, and what do you benefit if you gain the whole world but lose your own soul? Is anything worth more than your soul? Tú podrás leer todos los libros de estrategias de negocio, You'll be able to read all the books on business strategies, ganar todos los títulos universitarios or win all the college titles, o leer todos los libros de superación personal. or read all the books on self-improvement. O podrías leer las mil y un maneras de ser exitoso. You can read all the 1,001 ways to be successful, Y todo está ok. and all that is okay, Pero ninguna de esas cosas podrán tocar la eternidad. but none of those things will be able to touch what is eternal. Pero lo que sucede en este púlpito But what happens here in this pulpit va y trasciende más allá del tiempo. goes and transcends beyond time, Rompe la barrera del espacio. breaks the barrier of space, Cruza la atmósfera. crosses Y atmosphere, se conecta al trono del Todopoderoso. and connects to the throne of the Almighty, Toca el tercer cielo. touches the third heaven. Quiero decirles que es fácil para un merolico charlatán It is easy for a charlatan rascarte la oreja
scratch your ear, y apapacharte coddle you, y darte palmaditas con una predicación. and give you pats with his preaching. Pero a través del predicador, But through the preacher, muchas veces Dios te dará mensajes many times God will give you que messages agitarán tu corazón, that will shake your heart, te harán enojar, will make you angry. te quitarán el sueño, They will make you sleepless. te desafiarán. They will challenge you. Y si eso no está sucediendo en tu vida, And if that is not happening in your ese life, predicador no te está predicando la verdad. that preacher is not preaching the truth. No ama tu alma. He does not love your soul. No debería ser tu amigo. They should not be your friend. Búscate otra iglesia, Look for another church. porque no te está predicando todo el consejo de Dios. Because he's not preaching to you the whole advice of God. Ese merolico charlatán This charlatan solamente te está dando sopitas Maruchan, is only giving to you instant noodles, pizza desabrida. flavorless pizza. Y en cualquier prueba y tentación caerás de nariz en el suelo. And through any trial and temptation, you are going to fall face first. Ah, pero cuando la unción del santo Oh, but when the anointing of the Holy One cae sobre el predicador, falls on the preacher, él te toma de la tierra y te lleva al paraíso. he takes you from this earth and takes you to paradise. Cuando tú llegas al templo When you come to the temple, cargado de dudas, full of doubt, de miedo, fear, de ansiedad, of anxiety, queriendo renunciar wanting to y quit, estás muy desanimado, and you're discouraged, entonces then Dios toma al predicador God takes the y preacher, cuando empieza a and predicar when he begins to preach, es como que si él conociera tu pensamiento. it's like he knows your every thought. Él sabe lo que estás pasando. It's like he knows what Él you're going through. conoce tu sentir. He knows what you're feeling. Hay gente que vienen a la iglesia. There are people who come to church ¿Quién le contó al predicador mis problemas? who told the preacher about my personal problems, ¿Quién le dijo de mis asuntos personales? who told them about my personal affairs. Yo no le he dicho a nadie mi vida personal. I didn't tell anyone about my personal life. Se ponen bravos. They get upset. El pastor envió a alguien a espiarme. Some pastor sent someone to spy on me. Es Dios filtrando It is God filtering a través del predicador through the preacher su palabra eterna, his eternal word cargada de misericordia para ti. filled with mercy for you. Es Dios llamándote It is God y calling you buscándote and seeking you so para que lo recibas that you receive y him te arrepientas and you repent y seas salvado. and you be saved. Sin un predicador el mundo sería intimidante, Without a preacher, the world would be intimidated, oscuro y hostil. dark and hostile. Pero al venir al templo But in coming to the temple y al oír al predicador, and hearing the preacher, Dios nos da su poder, God gives us his su power, luz, his light, su victoria, his victory, su seguridad his y security, su esperanza. and his hope. No estoy elevando a los predicadores I'm not raising the preachers sobre un pedestal. on a pedestal. No, No. aunque tengo un gallo peleando aquí. But if I have a rooster fighting right here, No me voy a elevar a un pedestal, no. I will not elevate myself to a pedestal. No. Porque yo soy como todos los humanos, como todos ustedes. Because I am like every other human being, like all of you. Tengo pruebas, I have trials, aflicciones, afflictions, tentaciones, temptations, debilidades. weaknesses. El predicador no es perfecto, The preacher is not perfect, pero la palabra de Dios es perfecta. but the word of God is El perfect. predicador no es perfecto, The preacher is not perfect, pero este Dios sí es perfecto. but this God is perfect. Aleluya, gracias Jesús. Si pudieras oír el clamor de la tierra seca y árida, If you could hear the cry of the dry and arid land, gimiendo por la lluvia. moaning because of the rain. Agua, Water! agua, Water! agua. Water! Cuando la congregación viene y se reúne y gime, When the congregation comes and gathers and moans, Señor Jesús, Lord Jesus, Padre eterno, eternal Father, Dios mío, my
God. Dios oye su gemir. God hears this moan. Y entonces el rey And then the king levanta al predicador rises up the más preacher allá de su humanidad beyond his para humanity hacer llover su lluvia fresca, to rain his fresh rain, para hacer descender su sabroso pan, to make descend his tasty, nutritious bread, alimentando tu alma para que tengas fuerzas. feeding your soul so that you have strength. ¿Qué sería de este mundo sin un predicador? What would be of this world without a ¿Qué preacher? sería de nosotros sin un predicador? What would become of us without a preacher? Oh, seríamos ovejas descarriadas. Oh, we would be misled sheep. Andaríamos por allá haciendo lo que nos gusta, We'd be out there doing whatever we please sin un redil. without a flock. Oh, sin un redil. Without a flock. Y el lobo y el león devorándolos. And the wolf and the lion consuming them, devouring them. Necesitamos que se nos predique. We need to be preached to. A veces pensamos que no lo necesitamos. Sometimes we think that we do not need it. Y a veces venimos con los oídos cerrados. And we come with our ears closed. Oh, no quiero ir al predicador. Oh, I don't want to hear the preacher. Pero si no voy, mi esposa se enoja. But if I don't go, my wife is going to get Oh, angry. no necesito al predicador. I don't need the preacher. Pero si no voy, mi papá se va a But if enojar. I don't go, my dad's going to get mad. Y ya no me va a dar mi domingo. And then he's not going to give me my Sunday. La Biblia dice, y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. The Bible said, and let us not neglect our meeting together, as some people do, but encourage one another, especially now that the day of his return is drawing near. Congregarse ya era un problema desde el tiempo de los apóstoles. Congregating was already a problem since the time of the apostles. Cuánto más ahora que su retorno está cerca. How much more now that his return is close? No necesitamos menos iglesia. We don't need less church. Necesitamos más iglesia. We need more church. No necesitamos menos predicación. We don't need less preaching. Necesitamos más predicación. We need more preaching. No necesitamos menos reuniones. We don't need fewer meetings. Necesitamos más We reuniones. need more gatherings. No necesitamos menos al pastor. We don't need the pastor less. Necesitamos que nos predique más el pastor. We need him to preach to us more. Oh, ustedes no saben, pero yo he tenido que lucir como un loco para muchos. Some of you might not know, but I've had to look foolish to many. La Biblia dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. The word of God says it pleased God through the foolishness of the message preached to save those who believe. Alguien oiga esto. Someone hear this. La predicación de la Biblia The preaching of the Bible no necesita que todos la crean. doesn't need everyone to believe it. Digiérelo. Digest that. Si predicamos y nadie cree, If we preach and no one believes, si predicamos y nadie se convierte, if we preach and no one is converted, no significa que la palabra no tiene poder. does not mean that the word does not have power. Ve y pregúntale a Noé si gustas. Go and ask Noah if you want. Noé, estás borracho. Noah, you're drunk. ¿Qué es eso que va a llover? ¿Qué es eso? What is that about ¿Y rain? qué estás haciendo con esta arca aquí? What are you doing with this ark right here? Pues, Dios me mandó decirles esto. God sent me to tell you all this. Deja de estar fumando marihuana. Stop smoking that weed. La predicación, hermano, The preaching, brethren, no importa si la creas o no, not matter if you believe it or not, es poderosísima. it is extremely powerful. La palabra de Dios The word of God no necesita que celebridades, does not need celebrities ni teólogos, or theologists ni políticos, or ni politicians cantantes, or singers ni catedráticos, or professors ni historiadores. or historians. No necesita que nadie diga que es verdad. Does not need anyone to say that it is true. Porque la palabra de Dios
Es palabra de Dios, punto. Because the word of God is the word of God, period. Predicar es muy poderoso. Preaching is very powerful. Hermano Agustín, aunque nadie se convierta, Brother Augustine, even if no one converts. el asunto mío y de los predicadores en esta iglesia es predicar. My job in those of this church is to preach. El resto Dios se encargará. God will take care of the rest. La palabra de Dios sale de su boca. The word of God comes out of his mouth. Va y hace lo que Dios quiere. Comes out of his mouth, goes and does whatever God wants. Y nunca vuelve a él vacía. And never comes back empty. Lo que yo te predico hoy, What I preach to you today, lo que estás escuchando hoy, what you are listening to today, está haciendo algo poderoso dentro de ti ahora is mismo. doing something powerful inside of you this moment. Lo que ustedes predicaron ayer en Elgin What you guys preached yesterday in Elgin es la palabra poderosa de Dios. is the powerful word of God. Y algo está sucediendo allá afuera. And something is happening out there. Algo está sucediendo en ellos que lo vieron y oyeron. Something is happening in those who heard and saw. La palabra de Dios The word of God hace un doble trabajo. does a double job. Salva o condena. Saves or condemns. En nuestra boca puede dar vida o muerte. In our mouth, it can give life or death. Cuando el predicador predica, When the preacher preaches, la palabra sale the word comes out y te presenta la bendición o la maldición. and presents to you the blessing or the curse. He visto que una misma predicación, I have seen that the same preaching, he visto que la misma enseñanza that the same teaching ha producido vida en unos y muerte en otros. has produced life in some and death in others. Yo no sé lo que esté produciendo en tu vida, pero algo está produciendo. I don't know what it is producing in your life, but I know it's producing something. Ojalá que esté produciendo vida. Hopefully it is producing life. Pero hay personas que mientras más oyen la palabra, But there are people that the more they hear the word, más se endurecen, they are hardened even more. más se mueren, They die even more. más se secan. They dry up even more. Pero les gusta lo que sienten. Like what they feel. Todos los que han oído la palabra de Dios All those who have heard the word of God decidirán si se salvan o se condenan. will decide if they are saved or condemned. En este altar In this altar, vendrás y podrás hablar acerca de esto con Dios. come and speak to God about this. Gracias a Dios por el predicador, Thank God for the preacher, por la locura de la predicación. for the foolishness of the preaching. Que la vida eterna sea para los que reciben la predicación. That the eternal life is for those who hear and receive the preaching. Que la vida eterna sea para los que creen. That the eternal life be for those who believe. Que la vida eterna sea para los que oyen y obedecen. Eternal life for those who hear and obey. Qué bueno sería para ti tener un predicador, How good it would be for you to have a preacher, pero que no recibe la palabra que predica. but you don't receive the word that he preaches. Qué bueno sería para ti. How good it would be for you. Oh, serán otros tiempos, hermana Mari, It'd be other times, Sister Mary, donde el Señor me va a tener que decir, levántate where the God is going to have to tell me, stand up, en el día del juicio. Judgment Day, Y ahí va a haber personas. and there will be people. Dios me va a apuntar a mí. God is going to point to me, Y Dios dirá, lo usé a él para predicarte. and is going to say, God is going to say to them, I used him to preach to you. Y hasta te predicó sobre sin un predicador. And he even preached to you what life is like without a Y preacher. ahí estuviste ignorándolo. And there you were ignoring him. Ahí estabas cansado deseando andar afuera. You were there tired, wishing to be out in the world. Ahí estabas con sueño y soñoliento. You were there all sleepy and Ahora lo pongo aquí delante de ti como un testigo para enjuiciarte. now I put him here before you like a witness to judge you. Pero también habrán aquellos hermanos que serán salvos. But then there will be those who will be saved. Y ustedes podrán decir, ahí está mi predicador.
And you guys will be able to see, there's my preacher. Gracias al predicador. Thanks to the preacher, Yo puedo ser salvo ahora. I can be saved now. Qué bueno sería para ti tener un predicador. How good it would be for you to have a preacher. Si no recibes la palabra de Dios que te predica. If you don't receive the word that is preached to you. Oh, Pedro se levantó ese día en Pentecostés Peter stood up that day of Pentecost con el poder de Dios. with the power of God. Predicó la palabra He preached the word, y 3,000 se convirtieron. and Aleluya. 3,000 were converted. Oh, dale un aplauso a él por el predicador y la palabra que predica. Yo soy bendecido por tener un predicador sobre mi vida. I am blessed to have a preacher over my life. Herodes tenía a Juan el Bautista como predicador. Herod had John the Baptist as his preacher. Oh, pero Herodes le cortó la cabeza a su predicador. Cut off the head of his preacher. Los judíos tuvieron a Jesucristo como predicador, The Jews had Jesus Christ as his preacher, pero los judíos lo crucificaron. but they crucified him. La predicación, hermanos, no la inventó el hombre. Preaching was not invented by man. Yo quería ser un abogado. I wanted to be a lawyer. Conocía gente importante dentro de la abogacía. I knew important people within the law. Yo conocía personas que me podían ayudar para ser un buen abogado. I knew people who could have helped me to be the greatest lawyer. Pero la predicación me estaba llamando. But preaching was calling me. El rey me estaba llamando. The king was calling me. No vas a defender a esas personas. You will not defend those people. Tú les vas a predicar a las personas. You are going to preach to those people. No vas a usar la ley de esta tierra. You will not use the law of this earth. Tú vas a usar la ley divina. You will use the divine law. Déjeme decirle, hermano, que podría ayudarle más ahora que como abogado. Let me tell you, brethren, I can help you more now than if I were a lawyer. La predicación no la inventamos los hombres, We did not invent preaching. ni los hombres la buscamos siquiera. Men didn't even go looking for it either. Fue Dios quien nos la dio God who gave it to us para salvarnos. to save us. A ti te dio este predicador. He gave you this preacher. A esos judíos les dio Pedro, He aleluya. gave to those Jews Peter. A esos gentiles les dio Pablo, He aleluya. gave to the Gentiles Paul. Podrás reemplazar a tu predicador si quieres. You can replace your preacher if you want to. Podrás buscarte a otro si quieres. You can go find another one if you want. Yo no voy a detenerte. I'm not going to stop you. No voy a ir a tocarte la puerta para regresarte. I'm not going to go knock on your door and bring you back. Jamás he hecho eso. Never done that. Oh, hermano, pero jamás, nunca olvides algo. But never forget this. Y cuando el predicador te predica, When a preacher preaches, cuando la hermana Sandy predica, when Sister Sandy preaches, cuando Agustín predica, when Brother Augustine preaches, cuando Oscar predica, when Brother Oscar preaches, cuando Daniela predica, when Sister Daniela cuando preaches, Mayra predica, when Sister Myra preaches, cuando Félix predica, when Brother Felix preaches, cuando el hermano José Salas predica, when Brother Jose preaches, cuando Mauricio predica, when Brother Mauricio cuando preaches, Brenda predica, when Sister Brenda preaches, cuando Félix predica, when Brother Felix preaches. cuando ves a un predicador aquí, When you see a preacher here, nunca olvides never forget que es Dios llamándote, that it is God calling you. es Dios buscándote, It's God looking for you. es Dios diciendo ven, It's God saying, come. es Dios pensando en que un día vas a morir. It's God in thinking that one day you will die. Ojalá que los jóvenes entendieran esto. I hope the youth understands this. Ojalá que los jóvenes comprendieran esto. I hope the youth could understand this. Tu tiempo llegará al final. Your time will come to an end. Hoy te sientes lleno de fuerza y como un Superman. Today you feel full of strength like Superman. Hoy te sientes como una mujer maravilla. Or you feel like Wonder Woman.
y sientes que la vida es tuya y el mundo es tuyo. and you feel like life is yours and the world is yours. Pero un día, cuando menos pienses, morirás. But one day, when you least expect it, you will die. Pero Dios te dio a Mauricio y a Brenda. But God gave you Brother Mauricio and Sister Brenda. Ellos serán la voz de Dios sobre tu vida. They will be God's voice over your life. Y Dios les decía a ellos, llámalos, diles que vengan a mí. And God said to them, call them, bring them to Oh, me. Dios quería arreglar tu matrimonio antes de que lo destruyeras. Oh, God wanted to fix your marriage before Oh, you Dios destroy it. quería librarte de esas pastillas antes de que te mataran. Oh, God wanted to rid you of those pills before they killed you. Oh, Dios quería librarte de esa pornografía antes de que te friera el cerebro. Oh, God wanted to free you from pornography before it fried your brain. Oh, Dios te quiso librar de las cervezas antes de que te volvieras alcohólico. God wanted to free you from those beers before you became an alcoholic. Dios siempre viene a tiempo. God always comes on time. Levanta al predicador Rise up the preacher y llega hasta tu vida and comes into your life y te dice, ven. and says, come. Oh, no veas a un hombre llamándote. Don't look at a man calling you. Esta no es nuestra palabra. This is not our word. Es Dios diciéndote, ven. It's God telling you, come. Puedes venir a este altar si gustas You can ahora. come to this altar right now if you'd Y like. puedes decirle, Señor, gracias por usar la palabra. And you can say, Lord God, thank you for using your word. Señor, gracias por el día de Pentecostés. Lord, thank you for the day of Pentecost. Porque levantó hombres y mujeres poderosas. Because he rose up men and powerful men and women. Y las usaste para hablarme. You used them to speak to me. Las usaste para buscarme. You used them to seek me. Las usaste para llamarme. You used them to call me. Ven al altar, aleluya. Come to the altar now. Ven al altar del Señor y habla con Él. Come to the altar of the Lord and speak to him. Habla con Él, aleluya. Speak to him. Habla con Él un momento, aleluya. Speak to him for a moment. Dile, Señor, gracias por tu palabra. Lord, thank you for your word. Gracias por tu palabra, amado Dios. Gracias por tener una iglesia, una congregación, aleluya. Dile gracias, mi Dios. Thank you, Lord, for the preacher. Thank you for the word, aleluya. Dile gracias. Dile gracias. Reconocemos que solo tú